Hola, bienvenido al curso de práctica de pronunciación del español. En este capítulo de introducción vamos a hablar del fonema y el alófono y cuáles son los articuladores para producir las consonantes en el español. Un fonema es un sonido contrastivo en una lengua. Carece de significado y se escribe entre barras, como aquí aparece la F. Para buscar los fonemas en una lengua se usan los pares mínimos. Son dos palabras que se diferencian solamente en un sonido, pero que tienen significados completamente diferentes. Es lo que ocurre con mano y malo. Tienen los mismos sonidos excepto la N o la L. Y como ese cambio hace que los significados sean completamente diferentes, podemos afirmar que en español la N y la L son dos fonemas. En español tenemos 5 fonemas vocálicos, hay 2 semivocales, alrededor de entre 17 y 19 fonemas consonánticos, teniendo en cuenta cuál es la variedad del español que estamos analizando. Entonces, ¿qué es un alófono? El alófono es ya el sonido concreto que constituye una de las variantes de un único fonema. Algunos fonemas tendrán solamente un alófono, otros fonemas tendrán varios alófonos. Se representan entre corchetes. Por ejemplo, el fonema vocálico I solamente tiene un alófono que es el mismo, I, como en la palabra hilo. En el caso de la consonante D, tiene 2 alófonos. El oclusivo, que sería el que aparece al inicio de la palabra dedo, y también uno aproximante, que es el que aparece entre vocales, en la misma palabra. Dedo, dedo. Hay que saber cuál es la diferencia entre distribución complementaria y variación libre o estilística. La distribución complementaria es cuando los diferentes alófonos de un mismo fonema aparecen en contextos diferentes y todos los hablantes los producen de la misma manera. Por ejemplo, en ángulo, la N es velar, porque aparece antes de la consonante velar, y a través de la asimilación, esa nasal, todos los hablantes nativos la van a producir como velar. Y en el caso de insistir, como la nasal N está delante de una consonante alveolar, no cambia, va a seguir siendo nasal alveolar y todos los hablantes del español lo van a pronunciar así. En cambio, en la variación libre, 2 o más alófonos pueden aparecer en el mismo contexto fónico sin alterar el significado. Por ejemplo, en la palabra esto, la S, la fricativa S, en un contexto formal, un hablante puede pronunciarla como alveolar. Esto. Pero quizás el mismo hablante en un contexto informal decide aspirarla y pronunciarla como esto, esto. Es el mismo hablante el que produce estas 2 diferentes alófonos en contextos diferentes. Por eso se dice que es variación libre. También eso aplica a diferentes variedades del español. ¿Cuáles son los articuladores? Bueno, esta es una imagen del corte transversal de la cabeza y si lo ampliamos vamos a hacer una lista de los principales articuladores cuyos nombres van a ser muy importantes a la hora de describir y clasificar las consonantes del español. La cavidad nasal, el labio superior, los dientes superiores, los alvéolos, el paladar, el velo,
la lengua, los dientes inferiores, el labio inferior, la faringe, las cuerdas vocales. Estos articuladores se les suele clasificar en activos o pasivos. Un articulador es activo cuando es el órgano que movemos para poder producir un sonido específico. Y pasivo sería el órgano que permanece con menos movimiento. Entonces, en el caso del fonema F, 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 serían los dientes superiores, el articulador pasivo, mientras que el que tiene mayor movimiento es el labio inferior. En el caso de la M, sería el labio inferior y superior, los dos articuladores activos. Para terminar, la principal diferencia entre una vocal y una consonante sería la siguiente. En el caso de la vocal, el aire sale libremente de los pulmones hacia afuera y por eso podemos mantener la pronunciación de manera constante. En el caso de la vocal A, pero con las consonantes hay una obstrucción que puede ser total o parcial del aire. Por ejemplo, en la fricativa S, el aire se obstruye parcialmente solo.